Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, una semana, ¿no? En fin, nosotros siempre estamos preparando, todos los días de la semana, preparamos algún tema, discutimos con Carola, con Agustín, con Luis, con todo el grupo que maneja este programa, que hace posible este programa. Vamos discutiendo todas las semanas temas y vamos cambiando de acuerdo a la actualidad. Mire, mostrarle, director, la cantidad de hojas que... ¿En serio? ¿Es verdad? Se ríe, Carola. No Pero es así. vamos y volvemos hasta que finalmente elegimos los temas que nos parecen más adecuados para usted, los que tienen más evidencia científica, los que tienen hoy soporte para que usted pueda repetirlo y los que sirvan para evitar cosas o tratarlas. Que en por última relevancia, por prevención. Eso es. Y por actualidad. Porque vamos a hablar de tantísimas cosas hoy. Por ejemplo, señora... Por ejemplo, vamos a hablar de sífilis. Sí, sífilis, Otra vez, enfermedades de transmisión sexual, pero una enfermedad que está aumentando entre la población de jóvenes y que tiene a los médicos y a la población general, no lo sé todavía si preocupados. Los médicos seguro, pero tal vez es el momento que empecemos a prestarle atención nosotros que no somos médicos. Acá los médicos no se sorprendieron tanto como yo. Nada. La gente grande está distraída con otras cosas, la gente chica cree que eso no existe. Por ende, es el ámbito ideal para que aparezcan casos de sífilis. Bueno, en este caso, relevancia y prevención, ¿no? Y actualidad. Y actualidad, porque aumentan casi un 25.8% de aumento de casos de sífilis en la población que va desde los 16 a los 25 años o 27 años. Cuidado con esta historia, que se cura fácilmente, por supuesto, pero hay que hacer el diagnóstico y hay que asumir que uno puede tenerlo. Adelante. Y en minutos más el doctor Ricardo Teijeiro nos va a estar hablando del tema. También vamos a hablar sobre un virus, el virus de Epstein-Barr, como causa principal de la esclerosis múltiple. ¿Y quién nos va a hablar de esto, Claudio? Un médico, un investigador italiano que trabaja en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que es de origen genovés, habla español fluidamente porque estuvo en Nicaragua como voluntario durante un tiempo. Es un investigador muy importante que acaba de publicar un trabajo donde claramente establece la relación causa-efecto entre esclerosis múltiple y enfermedad del beso, que tiene que ver con el virus de Epstein-Barr. Exactamente. Importantísimo esto, ya lo va a ver. Voy a estar prestándole mucha atención. Y ya está con nosotros en el estudio la doctora Isabel Pinsemín, o Pansemán, como me dijo ella. Y vamos a estar hablando de un tema también de muchísima importancia que tiene que ver con la ley de cuidados paliativos. Un programa nacional de cuidados paliativos, de esto se trata, una ley aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la Nación hace un par de semanas. Pero vamos a hablar con la doctora especialmente de un par de artículos que tienen que ver con el acompañamiento permanente psicológico de pacientes internados en terapia intensiva o bajo cuidados paliativos y de algo así como una especie de testamento biológico. El paciente va a poder decidir muchas cosas. Y iba a agregarte justo cuando decías eso, una ley de suma importancia y una temática muy importante para el paciente y para todo su entorno, porque acá los pacientes en algunos casos pueden tomar las decisiones en soledad, pero muchas veces están con todo un contexto familiar que los acompaña. Así que vamos a hablar en minutos con ella. Bueno, ya tenemos al doctor Teijeiro para recibirnos del otro lado. A ver si está ahí. A ver, ¿Está ahí, doctor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo? ¿Cómo le va? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Vamos a hablar de sífilis con el doctor Teijeiro, porque es médico infectólogo, consultor e investigador del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Una persona que usted seguramente ha visto muchas veces en televisión, porque tuvo un rol protagónico tratando de explicar la pandemia COVID. Me parece que este es seguramente usted lo va a recordar. Bueno, es infectólogo, no es un experto en COVID, como parecimos muchos de nosotros. Ricardo, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Doctor, cuando decimos que el sífilis está aumentando entre los jóvenes, ¿cuánto está aumentando? ¿Cómo son esos números y por qué nos debería llamar la atención eso? Primero tenemos que decir que todas las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, no en Argentina, sino en el mundo. Recién hay un reporte que Japón, inclusive este año, va a tener la cifra más alta en su historia de reporte de sífilis. Y esto, en nuestro país, tenemos que ir viendo que en los últimos 5 años
más o menos duplicó la cantidad de casos de sífilis, teniendo un predominio, como decía el doctor Claudio Sin, entre los grupos de 15 a 26 y me animo hasta 35 Sí. años, hay un reporte muy importante de casos en nuestro país. Ricardo, ¿cómo se da cuenta una persona de ese grupo etario que tiene sífilis o que puede sospechar? Porque un chico de 17 años, como decíamos con Isabel hace un rato, bueno, pues aparece un pequeño granito en algún lugar de su cuerpo, en los genitales en particular, y espera a ver qué pasa. ¿Cómo eso desaparece y aparecen después manchitas que asocia con otra cosa de pronto? ¿Cómo llega a la consulta? Sí, a ver, el gran problema de la sífilis, que es una enfermedad que se enmascara muchas veces. ¿Por qué? Claro. Porque la primera lesión, la sífilis primaria, que es como una pequeña úlcera que puede estar en vagina, en boca, en ano, en pene, no duele. Y al no doler, mucha gente no lo interpreta como algo que puede ser una Qué enfermedad. interesante. Después el periodo donde ya aparecen las manchas en la piel, pueden pasar años, porque hay periodos latentes y ya esos periodos de sífilis secundaria ya pueden tener cierta gravedad. Y si se sigue prolongando, ya podemos tener afección del sistema nervioso, del músculo cardíaco, del hígado, de otras situaciones donde ya es mucho más grave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo tempranamente para poder hacer un tratamiento que es muy sencillo, porque en la etapa primaria es solo una inyección de penicilina lo que lo va a Claro. llevar a la curación al paciente. El otro día también compartimos la mesa con una médica clínica general que ve casos también de sífilis y nos contaba de un caso particular que era una señora de cerca de 40 años, recientemente divorciada, que de pronto tuvo parejas, alternó con distintas parejas, 3 o 4 me parece, en el transcurso de un año y monedas, y fue a la consulta para hacerse un control general, incluyeron detección de sífilis y apareció positivo, y la señora no podía creer. ¿Cómo voy a tener sífilis? Yo que vivo en Recoleta, que me he visto en tal lugar, que hago tal cosa, ¿cómo voy a tener sífilis yo? Opinión, Cualquiera de Ricardo. nosotros podemos tenerlo, Bien, cualquiera de nosotros, y muchas veces al no tener el diagnóstico vamos transmitiéndolos a las distintas personas. Pero lo primero también que tenemos que saber es que este tipo de enfermedades son por transmisión sexual. bien. Y cuando uno tiene una enfermedad de transmisión sexual como esta, también debe descartar otra. Debe descartar la blenorragia, debe descartar hepatitis B, hepatitis C y VIH. Todo esto nosotros en los hospitales municipales lo vemos con mucha frecuencia. Hay grupos de edad, y esto sin criticar la vida sexual de cada uno, pero sí hay ciertos grupos donde mantienen algo de promiscuidad. Sabemos todos que Es este así. tipo de enfermedades se puede prevenir simplemente con el uso de preservativo, que es el mecanismo de barrera más eficiente en todo el momento de la relación sexual. Y es muy importante que empecemos a usarlo o que estos grupos realmente tengan esa responsabilidad social, porque no es una enfermedad individual solamente, sino va pasando esto, se va transmitiendo y se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Doctor, estamos en un programa de salud, así que me parece que es importante hablar claramente, ¿no? Cuando estamos hablando del uso de preservativo durante toda la relación sexual, ¿desde qué momento se considera toda la relación sexual? Por esto me parece que es Sí, importante claro. para que los jóvenes sepan, ¿no? Estamos hablando de fluidos preseminales, no lo sé, en el caso de la sífilis. Tenemos que tener en cuenta que esto se transmite por el contacto de la piel con la piel. Entonces, si uno tiene una lesión, esto se llama chancro, era lo que yo decía, esa úlcera indolora, esa úlcera tiene muchísimos microbios que se van transmitiendo. Entonces, la relación oral, el contacto de la boca con la mucosa, sea vaginal, sea peniana o anal, y si tiene microbio, se lo va a transmitir. Entonces, el cuidado tiene que ser en todo momento. Bien. Ahora, hay momentos que nosotros los recibimos, sí, mucho en el hospital, que vienen personas que han tenido un contacto sexual y desconocen
el riesgo sexual de la otra persona. Entonces nosotros lo que recomendamos es hacer los estudios y hacer un seguimiento, porque a veces en el primer estudio no aparece positivo, porque tarda un tiempo y es un periodo de incubación. Entonces también hay que hacer un seguimiento. Y hay que hacer un seguimiento a las parejas sexuales, porque si se identifica un caso, hay que ir a buscar el resto de las parejas sexuales, porque también lo van a estar transmitiendo. Ricardo, esto pasó con la persona, la paciente que mencioné hace un rato, que bueno, su médica le dijo, bueno, mire, por favor, tome contacto con las personas con las que tuvo actividad sexual, con las que tuvo, digamos, en este tipo de circunstancias, y encontró a 2 y un tercero no lo pudo rastrear. Motivo por el cual seguramente ese tercero, si está contagiado, terminará, y es una cadena interminable. Yo rescato, entre muchísimas cosas, una de las que acaba de decir Ricardo, que es, bueno, pero mire que esto se cura con una inyección de penicilina y se acabó la historia realmente. Ahora, en mi época, perdón Ricardo que me ponga en médico histórico, pero antes de hacer un examen prematrimonial, y entonces le pedían un estudio para ver si la pareja tenía sífilis. Hoy eso no se hace. Sí, se hace. Se hace como estudio prematrimonial. Pero bueno, fíjense que nosotros Nadie se casa, en este momento, claro, estamos viendo un incremento de la sífilis en la embarazada y también de la sífilis del recién nacido. Entonces, ese seguimiento, que es muy importante porque también hay un screening, un estudio cuando viene la embarazada a control. Lo que pasa es que hay muchas embarazadas que vienen en el último periodo del embarazo, donde ya es un riesgo muy importante. No se están haciendo los controles adecuadamente. Y esto quiero remarcar que es fundamental lo que están haciendo ustedes en este momento, poder llevarle a la población esta advertencia. Convengamos que esto tendría que ser un trabajo de educación. Todas las enfermedades sociales como esta requieren un fuerte trabajo de educación, no solamente del médico y la asistencia individual, sino que educación en las etapas de la escolaridad pueda advertirle, que la gente sepa, que los jóvenes sepan cómo son las enfermedades y cómo prevenirlas. Absolutamente, absolutamente. Doctor, en el caso de las mujeres con un control ginecológico habitual, como es indicado, ¿el médico ginecólogo podría detectarlo a tiempo? Sí, a ver, si tiene en ese momento una lesión, sí, claro. Pero si el ginecólogo hace un interrogatorio y advierte que tuvo contacto sexual, no siempre con la misma pareja, o que nunca tiene un estudio realizado en los últimos años, seguramente le va a pedir. Nosotros siempre recomendamos que la gente que no tiene una pareja estable o única y no tiene estudios previos hechos, que sí se haga un estudio. No solo para sífilis, insisto, VIH, hepatitis B y hepatitis C, va todo de la mano. Perfecto. Bien. Ricardo, muchas gracias. Sí, usted realmente muy claro, muy gentil. Y agrego a esta historia de la propuesta de campañas de educación al respecto de este grupo de enfermedades tan particulares que son, usted muy bien denominó sociales, que esas campañas tienen que ser continuas porque de nada sirve una demostración de buena voluntad, hablar una vez y terminamos la historia. Esto tiene que ser una política de Estado. No es que lo pretenda, por Totalmente. Dios. Hablo así de manera genérica, pero realmente deberíamos tener una política de Estado que tenga que ver con la educación en salud para prevenir enfermedades o para controlarlas cuando aparecen, ¿no? Este es un tema. Por ejemplo, usted decía recién, Ricardo, y con eso termino, muchas mujeres no se hacen controles más que en el último trimestre del embarazo. En realidad, leí ayer una estadística que el 66% de las mujeres se hacen los controles desde la semana 14 aproximadamente, pero el resto no. O sea, hay un 30%, 35% de mujeres que llegan a la consulta casi sobre el parto. Y esto es un tema, ¿no? Claramente. Sí, seguro, seguro. Esto no solo tiene que ser una política de salud, nosotros tenemos que tener definida una política de salud en nuestro país que no la tenemos. Debemos tener un presupuesto definido, amplio, que haga equitativa la salud en toda la población. Esa es la realidad. Eso se llama acceso a la salud. Es absolutamente cierto. Exactamente. Ricardo. Bueno, Ricardo, muchas gracias, de todo corazón. Ha sido usted, vuelvo a repetir, muy claro
y esperamos contar en otra oportunidad con su presencia acá en el estudio, si quiere venir. Lo mandamos a buscar, ahí va Agustín con un taxi a buscarlo y lo traemos para acá. Gracias, Ricardo, un fuerte abrazo. Cómo no, cuando ustedes quieran. Hasta Muy luego. amable, muchas gracias. Qué importante eso que decías acerca de la educación, ¿no? Que no sean así intentos espasmódicos, ¿no? Espasmódicos es la palabra. Un rato sí, después nos olvidamos, veníamos sosteniendo Sí. el tema HIV durante un tiempo, Ahora de ya- repente ahora ahora se acabó. pasó, ahora estamos sífilis, ¿no? No estar tan reactivos, sino un poco más proactivos, sobre todo en prevención, ¿no? No, por supuesto que sí. Y este tipo de enfermedades claramente se pueden prevenir. El motivo por el cual no hay ningún argumento para permitir que aparezcan. Mientras conectamos con nuestro invitado en Estados Unidos, les quiero contar, también lo estábamos contando aquí, charlando aquí fuera del aire, bueno, que la sífilis se llamó enfermedad. Seguramente Colón tuvo algo que ver, no él personalmente, sino su tripulación, cuando volvieron a España. Llevaron a Europa, se llevaron de acá para Europa la sífilis, dicen esto. Después hay otros que dicen, no, esto tiene que ver con Carlos VIII y el asedio a Nápoles de los franceses, por supuesto, y los napolitanos llamaban a eso enfermedad de los franceses y los franceses llamaban a esta enfermedad de los napolitanos. Y después los rusos llamaron a la enfermedad, cuando apareció entre sus tropas, la enfermedad de los polacos, y los polacos la enfermedad de los rusos. Y así se fueron pasando la enfermedad. Se lo adjudicaba el enemigo, ¿no? Ante todo. Así que la sífilis es la enfermedad del enemigo, claramente. Está conectado ahora sí el doctor Alberto Asquerio, ¿se pronuncia, Claudio? Sí, Vos en corregime. Él es profesor de epidemiología y nutrición en la Harvard Chan School de Cambridge, Massachusetts. Doctor, ¿cómo está usted? Alberto. Sí, muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por atendernos y por prestarse a esta entrevista. Alberto, yo leí con mucha atención su trabajo de investigación, lo estábamos comentando aquí con Isabel y con otra gente. Realmente me sorprendió, primero, lo categórico. Esto es, digamos, la esclerosis múltiple tiene como causa la enfermedad del beso, la enfermedad de Epstein-Barr. Le voy a pedir, por favor, que me cuente qué es la enfermedad del beso, cómo se transmite, claramente por beso, pero qué significa y en qué grupo etario ocurre. Sí, entonces la mononucleosis es causada por el Epstein-Barr virus. Es una complicación del Epstein-Barr virus cuando infecta a las personas en la adolescencia o en la edad adulta. Y lo que descubrimos es que la esclerosis múltiple es una rara complicación de la infección con el virus de Epstein-Barr. El punto es, no hay esclerosis múltiple sin el virus Epstein-Barr, pero puede haber virus Epstein-Barr, mononucleosis o enfermedad del beso sin esclerosis múltiple. Sí, no, claro, la mononucleosis es una enfermedad común y el virus de Epstein-Barr infecta virtualmente la gran mayoría de la población, como el 95%. Solo una persona de cada 200 desarrolla la esclerosis múltiple. Es un patrón que se ve comúnmente con las infecciones virales, que la mayoría de los individuos no tienen complicaciones graves, pero ocasionalmente un virus puede causar enfermedad grave o crónica o progresiva, como en el caso de la esclerosis múltiple. Sí, usted mencionaba el tema como punto de comparación, mencionaba el tema de la poliomielitis, que 300 chicos tuvieron polio, pero solo un porcentaje, 400, pero solo un porcentaje pequeño terminó con alguna parálisis vinculadas con el haber padecido la enfermedad. Esto sería más o menos parecido en términos comparativos, no en términos, patogénicos, sino en comparación. Pero voy a esto, Alberto. Usted acaba de decir que el 95% de la población del mundo tiene el virus Epstein-Barr. ¿Y qué otros síntomas ocasiona para que la gente pueda identificarlo? Perdón, no lo entendí la pregunta. La mononucleosis infecciosa. El virus que la provoca, virus de Epstein-Barr, que son las personas que descubrieron la presencia de este virus como causa de la enfermedad, aparece en lo tiene el 95% de la población. ¿Y qué síntomas da habitualmente la mononucleosis? Primero quisiera hacer una distinción. El 95% de las personas
se infecta con el virus de Epstein-Barr. Una vez que el virus entra en el cuerpo, infecta un individuo, permanece en forma latente en los linfocitos para toda la vida de este individuo. La mononucleosis è una manifestazione clinica Perfecto. che se manifiesta solamente cuando la infección por Epstein-Barr acontece después de la infancia o de la niñez. Entonces son dos conceptos distintos. La mononucleosis es una consecuencia de la Epstein-Barr. ¿Y qué significa la enfermedad del beso? ¿Se contagia solo por los besos a los 15, 16 años, cuando uno comienza su actividad sexual o perisexual? La transmisión del Epstein-Barr virus a través de la saliva. Entonces los niños chiquitos se infectan jugando e intercambiando juguetes que ponen en la boca o por sus mamás. Los niños más grandes se infectan con besos. La transmisión sexual es posible, pero no es común, porque generalmente el virus es más abundante en la saliva y se transmite más con besos que no con actividad sexual. Pero la transmisión sexual es posible también. Carola. Yo quería que nos cuente así brevemente cómo fue la investigación que desarrollaron y que nos cuente un poco su equipo, cómo estaba compuesto y cómo llegaron a esta conclusión. Siempre nos interesa saber estos contextos. Sí, la dificultad ha sido de encontrar una población muy grande, porque como estuve diciendo, el virus infecta a la gran mayoría de las personas, pero conseguimos investigar longitudinalmente a lo largo de 20 años una población de más de 10 millones de jóvenes, hombres y mujeres en servicio militar activo en los Estados Unidos, y un 6-7% de estos individuos no tenían infección con Epstein-Barr al inicio del estudio. Lo que demostramos que este individuo no desarrollan esclerosis múltiple, están como protegidos, a no ser que antes se infectan con el Epstein-Barr virus. Si se infectan, después de la infección, su riesgo de esclerosis múltiple se sube de más de 30 veces. Y buscamos otras explicaciones alternativas que pudieran explicar esta asociación, que no fuera una explicación causal, y la verdad que no hay otra explicación, entonces no hay duda que el virus es la causa principal de la esclerosis múltiple. Alberto, ¿esto significa haber descubierto o, digamos, investigado y encontrado la causa concreta de la esclerosis múltiple? ¿Significa que hay un tratamiento posible en el futuro o es solo una observación epidemiológica? Pues la implicación principal es que si una vacuna que previene la infección con el Epstein-Barr virus permite prevenir la esclerosis múltiple, la gran mayoría, si no en todos los casos de esclerosis múltiple. Una vacuna que previene la infección y hay vacuna en fase de experimental. Ah, perfecto. En términos de tratamiento, para los individuos, los 3 millones de individuos que ya tienen la esclerosis múltiple, todavía no hay certidumbre, porque no se sabe si el virus, después de causar la enfermedad, sigue teniendo un rol en la progresión de la enfermedad. Es posible que sí, y que antivirales puedan curar la esclerosis múltiple, pero no estamos seguros de este punto. Pero entonces sí, evitando el contagio con Epstein-Barr, se podría prevenir que el desarrollo de la enfermedad. Clarísimo eso. Alberto, ¿puede usted describir brevemente, por favor, la esclerosis múltiple para que la gente digamos, entienda el contexto en el cual estamos hablando? Entonces, la esclerosis múltiple es causada por una reacción inflamatoria en el cerebro que destruye la mielina, que es el revestimiento de los nervios, que permite una transmisión rápida de impulso nervioso. Las manifestaciones son muy variadas porque las lesiones pueden acontecer en cualquier parte del cerebro o de la spinal cord, ¿cómo se dice? De la espina dorsal. Y dependiendo de la localización puede haber síntomas sensoriales o motorios, la persona puede ser afectada en la vista, en las sensaciones, en el equilibrio, puede dar una variedad de síntomas imprevedibles. Es uno de los aspectos así un poco preocupante para las personas que se enferman, que no saben
cuándo va a ser el próximo ataque, porque son ataques relapsing remitting, como que se pueden dar, se resuelven, después vuelve a dar. Y la progresión también es muy variable. Algunas personas tienen un curso benigno y otras Se tienen un deterioran curso mucho. más... Sí. Ya. Muy bien. ¿Algo más, señora? No, Alberto, yo le muchísimas agradezco gracias. muchísimo de todo corazón, una persona tan importante como usted, que nos ha dedicado este tiempo. Lo felicito de todo corazón como médico, como investigador y como italiano también lo felicito, porque realmente yo también soy italiano y me une a usted otra parte de nuestra historia común. ¿Eh? Yo soy de Bolzano, no de Génova. Usted es genovés, ¿no? Perdón, bueno, un placer de estar en la transmisión, pero no entendí su última pregunta. No se preocupe, no, era nada más que anecdótico. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. No, le contaba para la gente. ¿Es de Génova el Asquerio doctor? es genovés, sí. Debe ser de Boca, además, porque todos los genoveses son de Boca. Claro. Esos Yo- colores, ¿no? Yo soy de algo un poco más arriba, Algo. de la frontera con Austria. Así que, pero bueno, somos todos italianos. Y va a haber elecciones en Italia dentro de poco tiempo, les cuento, cerca de... Cierto, que Sí. nos habías adelantado. Se los adelanté, Sí. entre el 7 y el 15 de septiembre van a empezar a llegar al domicilio de la gente que es italiana y residente en el exterior un sobre donde están las papeletas electorales, las boletas electorales, y ya le vamos a contar a quién tiene que elegir. No, yo no sé si Yo no eso voy a es- poder elegir nada. Yo no voy a poder elegir nada. Bueno, usted no elija, Yo va, le iba a elijo yo, preguntar no se haga problema. Vamos. vamos a darle entonces, sí, no, iba a preguntar, pero no, me dicen que sí, que ya le te puedo ordenan, dar te la bienvenida ordenan. a la doctora Isabel Pinzemín, que estaba acá sentada escuchando ¿Qué te pareció, atentamente todo, ¿no? No, me pareció muy importante primero advertir la cuestión de la sífilis porque y sobre todo que en las embarazadas se transmite al bebé, o sea que es muy importante ese control, ¿no? Y lo que dice el doctor es una gran esperanza, ojalá se pueda prevenir. Muy interesante, desde luego. Estamos hablando de una, Sí, sí. de una vacuna, sí. Bueno, pero con la doctora vamos a hablar de la ley de cuidados paliativos y básicamente sobre los cuidados paliativos, ¿no? Que son no son temas cómodos, ¿no? A la gente no le gusta hablar de estos temas, pero son parte de la vida y probablemente del final de la Sí. vida, así que es importante. Creo que es una cuestión cultural Exacto. importante. Hay un autor, un historiador que se llama Philippe Ariès, que escribió un libro que es La muerte en Occidente, ¿no? Y muestra desde la Edad Media hasta nuestros tiempos cómo se ha vivido socialmente la muerte. Y dice, bueno, en otros tiempos la persona moría en su casa, ¿no? Rodeado de su familia, etcétera, etcétera. Y eso cada vez, con el progreso de la medicina, los tratamientos, se fue como alejando de la vida cotidiana. Y nunca había pasado que una civilización, dice él, rechazara tanto la muerte y la negara tanto, ¿no? Como que ahora hablar de la muerte parece una cosa que no se puede hacer, ¿no? O que se aleja de lo cotidiano. Los cuidados paliativos en realidad no son solo para el momento de morir, sino que también son para etapas muy avanzadas de las De enfermedades. Una enfermedad. Yo Van a arreglar eso. un minuto el sonido de tu quiero micrófono. Sí, perdón, Carol. Sí. Quiero contarles, para poner otra vez en contexto las cosas, que hubo un proyecto de ley que fue votado hace muy poquito, perdón. El 6 de Isabel, julio. El 6 de julio por la Cámara de Diputados y por el Senado de la Nación. Y dice concretamente esto: el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley y créase en el artículo primero el Programa Nacional de Cuidados Paliativos que se implementará en pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas o en las personas que se encuentren en la etapa final de su vida. Es lo que decía Isabel hace un rato, que no solo tiene que ver con el periodo anterior a la muerte, sino además con enfermedades crónicas, degenerativas, discapacitantes eventualmente, ¿es así? Así, y que ya están avanzadas, ¿no? Porque cada paciente de estas enfermedades tiene sus médicos, ¿no? Pero llega un punto en que la enfermedad ya claramente no se puede curar, pero produce mucho malestar, muchos síntomas, y además la familia está como muy estresada. Entonces los cuidados paliativos trabajan mucho con el enfermo, pero también con la familia, con la organización de los cuidados, y es muy tranquilizador tener un acompañamiento, eso que ustedes decían antes, ¿no?
es muy difícil transitar estas cosas solo, ¿no? Esto, perdón, sí. para no olvidarme, ¿esto significa que las obras sociales sindicales y los sistemas prepagos tienen que hacerse cargo del costo de paliativos? Sí, de hecho ya lo hacen. Ya lo hacen relativamente, pero se empieza a hacer. Por ejemplo, el programa médico obligatorio obliga a dar ¿cierto? gratuitamente los medicamentos para el dolor por cáncer, por ejemplo, ¿no? La Argentina es un país que tiene suficientes opioides, suficientes analgésicos para el dolor. No siempre llegan a los pacientes en tiempo y forma, y por eso es por lo que estamos peleando. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer tiene un programa que da gratuitamente a los hospitales que lo piden en todo el país morfina y metadona, que son drogas así como el fentanilo u otras que son analgésicos, que les tenemos mucho susto a esas palabras, pero en realidad son drogas que si son bien administradas son sumamente necesarias, ¿no? La doctora Isabel Pinsemín es expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, médica de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Que tiene cuidados paliativos desde el año 97. Sí, fue uno de los primeros. Hay algunos hospitales también que tienen A ver, tenemos una placa que... Sí, ahora vamos a ver una placa. Acá la tenemos. La cobertura estimada en Argentina, un 10% en el caso del cáncer. Sí. Exacto, de lo que debería ser, ¿no? De lo que se debe... Okay. Claro, de todos los pacientes que requerirían cuidados paliativos, todavía estamos en solo esos un números. 10% está recibiendo su cobertura en el caso de cáncer y un 4,7% de los pacientes que lo requerirían por otras patologías. Exactamente. ¿Y por qué tan poca gente, Isabel? En general yo creo que hay un cambio cultural en esto. Es decir, que los cuidados paliativos son de introducción reciente, si se quiere, en la medicina. Son de los años 60. ¿Y por qué nacieron? Justamente porque llegaba un momento que si la persona no se curaba, ya como que la medicina no tenía nada que hacer con esas personas, ¿no? Y sin embargo... Y se retiraba, digamos, y aparecieron los cuidados paliativos para dar continuidad a esos cuidados. Lo empezó una inglesa, Cicely Saunders, que era enfermera y médica, y que empezó ella como a darse cuenta de que estos pacientes quedaban como abandonados, y con muchos síntomas, porque se empezó con cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que da muchos síntomas, como el dolor, por ejemplo, y además los tratamientos también son difíciles, ¿no? Entonces ahí aparecieron los cuidados paliativos. Dos cosas muy importantes me parece que querría preguntarte para que la gente sepa. ¿Por qué tienen que ser administrados los cuidados paliativos o ideados y diseñados por médicos, primero de todo? Y segundo, este síndrome de burnout del grupo familiar, de los cuidadores, ¿no? ¿Y por qué tiene que hacerse profesionalmente a veces? Y a veces las familias no son la contención ni suficiente ni la más idónea. Sí, eso es importante. Hay que pensar que los cuidados paliativos son para todas las edades. Empecemos por ahí. Siempre uno se imagina que es para la gente mayor, y no. En este momento se hacen cuidados paliativos neonatales, por ejemplo, pediátricos, a jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay chiquitos que nacen con anomalías genéticas o lo que fuera. Muchas veces en los niños el cáncer no es lo más prevalente, pero hay otras enfermedades que exigen de la familia mucho, ¿no? Y estos enfermos no se enferman solo del cuerpo, por decir así, sino que cuando uno sufre todo. Es decir, en esta situación de avance de la enfermedad, de posible muerte, se dan una serie de factores psicológicos, ¿no? Claro. La tristeza, la ansiedad, sociales, ¿sí? Por ejemplo, si una persona sostiene económicamente a su familia, ¿qué va a pasar con su familia? O de factores de rehabilitación, de calidad de vida, ¿no? Entonces los equipos de cuidados paliativos son interdisciplinarios, no son solo de médicos. Bien. Porque todos los sufrimientos no corresponden a los médicos, si no estaríamos... Lo sabemos, ¿no. Pobres nosotros. No, claro. Y pobres los pacientes. Claro, pero los emocionales de claro, los que pero los hablando. Equipos interdisciplinarios son muy importantes. Ahora, mirá el artículo 7 de esta ley ya. Falta reglamentarla y que aparezca la autoridad de aplicación, pero definitivamente la ley existe.
Dice, artículo 7, a los efectos de esta ley deberá asegurarse a las personas internadas aún en unidades de terapia intensiva a acompañamiento psicológico permanente. Sí, yo diría esto. A ver. Con las enfermedades, digamos, es muy importante con estos pacientes la comunicación y situarse según la situación clínica del paciente, ¿no? ¿Por qué en terapia intensiva se empezó a pensar también en cuidados paliativos? Porque poco a poco veían que ingresaban pacientes que en realidad hubieran estado mejor fuera de la terapia intensiva porque no era el momento, ¿no? Claro. En cambio, otros sí tienen la indicación realmente de estar en terapia y, no en caso de emergencia, pero en una enfermedad normal, el diálogo del médico, del equipo de salud con el paciente es muy importante. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad de Parkinson, esa enfermedad va avanzando poquito a poco. Bueno, hay que tomar un montón de decisiones que uno como médico le puede ir aconsejando lo mejor, pero también el paciente tiene que decir su palabra y decir quiero esto o no quiero esto, ¿no? Entonces los factores de comunicación en cuidados paliativos son fundamentales. En ese punto en particular, el inciso B del artículo 7 dice, información continua, hay que darle al paciente, vinculada a su salud en lenguaje comprensible, si la persona así lo desea. Hay que eso es importante, si así lo desea. Si él quiere saber qué le está pasando. Hay personas que no quieren saber, y eso es muy respetable, digamos. Tiene derecho a conocer su situación, eso en un lenguaje comprensible, pero realmente hay personas que no lo desean. Incluso las personas muchas veces no te preguntan qué tengo, sino qué va a pasar. ¿Qué me va a pasar? ¿No? La preocupación es muchas veces en las responsabilidades que uno tiene o en las situaciones, qué es lo que va a pasar. Pero uno, a veces yo le he preguntado a pacientes, ¿pero usted quiere que yo le dé la información a usted o se la doy a su hija? No, dígale a mi hija. Bien. ¿No? Claro. Pero sí, en esa pregunta, ¿qué va a pasar? Lo que sí pueden asegurar los cuidados paliativos es que lo que vaya a pasar sea con tranquilidad y sin dolor. Y sin dolor, exactamente. Por ejemplo, en esto de lo que va a pasar, a veces hay conflictos entre la comunicación de la familia y el paciente, ¿no? Sobre todo cuando hay que decir cosas que no son muy agradables. Entonces, ese trabajo con la familia es sumamente importante, ¿no? En todos los sentidos. Y sobre el último punto, el paciente además uno tiene que escuchar al paciente que en términos de manifestación de su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando son extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Es decir, si yo le voy a poner una sonda o varias, o lo voy a invadir de alguna manera, voy a intervenir con el paciente, le voy a tener que preguntar si eso a él le parece adecuado o no. Claro, si no es una indicación, porque por ejemplo pasa a veces con la hidratación y la alimentación, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que hay etapas en que ya la enfermedad misma va haciendo, digamos, que el cuerpo decaiga y ya no necesita alimentarse tanto, ¿no? Nosotros trabajamos con nutricionistas, es decir, hay etapas en que sí, pero hay otras etapas donde el mismo cuerpo ya no va solicitando eso, ¿no? Y entonces hay que estar atento porque nuestra preocupación es alimentar a la persona que queremos. Pero hay determinados momentos donde eso puede ser más un sufrimiento, pero en realidad, como usted dice, hay que ir paso por paso y viendo cada etapa de la enfermedad, ¿no? Absolutamente. Gracias, Isabel, muy amable. Algún día le vamos a invitar a Isabel, si está disponible, por supuesto, para que nos hable de cannabis medicinal. Sí, porque en paliativos todo el mundo llega con su frasquito de gotas de CBD. Sí, incluso podemos hablar de algunos medicamentos más que se usan, porque seguramente van a ser ilustrativos. Bárbaro, muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Qué hacemos ahora usted que es la bastonera? Tenemos que ir a un corte brevísimo, pero en el próximo bloque tenemos las noticias más importantes en Más Salud para esta semana, de la Argentina y del mundo también. Y vamos a ver unos tapes bastante interesantes donde me vas a poner a prueba, parece. Y también vamos a ver un poco de arte si llegamos con tiempo. Mira todo lo que tenemos. Y la dieta mediterránea también. Imposible olvidarla. Todo. Que es parte de nuestra cultura. Todo después de este corte brevísimo. Hasta el lunes.
promociones. Super fin de semana Coto. 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en cápsulas Dolce Gusto, cacao en polvo Nesquik, galletitas Oreo, yerba mate la tranquera, shampoo y acondicionador. 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas. 2x1 en Milka, café Nescafé y jugos en polvo. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Salud es compartir lo que te gusta con quien querés. Por eso Medife es una empresa de cobertura médica que piensa la salud en grande. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Sábados y domingos, 7 a.m. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini en La Nación Más. No. Despacito, despacito. ¿Vamos a la plaza? Vamos a probar los nuevos patines. Nuevo Paulos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Paulos BL. Probá la Serenísima 100% vegetal. Descubrí su sabor rico y cremoso. Sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal. Un nuevo origen. La calidad de siempre. Domingos, 14 horas. Más campo con Eleonora Cole en La Nación Más. Con la gotita, tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada lo despega. Más noticias, fin de semana, con Viviana Valles. Sábados y domingos, 11 horas, en La Nación Más. Esta semana con Pablo Sirven, César Banana Pueyrredón, el cantante que enamoró a varias generaciones de argentinos. Hablemos de otra cosa, sábado 22 horas, en La Nación Más. Hay cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo. Hay otras en las que sí. Casan Creme. Indiscutiblemente el queso crema. Y ahora renovamos nuestra receta para ser más indiscutibles que nunca. Probá nuestra nueva receta con más sabor a Casan Creme. Sergio Massa prometió orden fiscal y dijo que va a defender cada dólar de cada argentino. Pero mientras tanto, el gobierno sigue en su realidad paralela. Este domingo, informe exclusivo. El derroche continúa. En vivo, Patricia Bullrich y Javier Milei. La Cornisa, 20-30 horas, por La Nación Más. Comunidad de Negocios con José del Río. Domingos, 22 horas, en La Nación Más. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Especial domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más. ¿Qué querés ser en esta etapa de tu vida? Con vitalidad y salud, vos podés ser lo que vos quieras. Incluso vos mismo. Boost Senior contiene nutrientes que contribuyen con más energía, huesos y músculos fuertes. Boost Senior de Nestlé. Elegí sentirte bien. Colecciones La Nación presenta Clásicos Ilustrados. Esos libros inolvidables para disfrutar, compartir y dejar volar la imaginación de grandes y chicos. Primera entrega, Charlie y la fábrica de chocolate. A solo 1.699 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. Hoy Carla está contenta, no porque por fin comenzó su emprendimiento, sino porque cesó la filtración de la ventana. Carla puede decir... Sí, lo hice yo. Las filtraciones de tu casa, séllalas fácil y rápido con Fastix. Y asunto sellado. Llega un nuevo Ser, el primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo Ser, ahora con colágeno. Esta semana con Pablo Sirven, César Banana Pueyrredón, el cantante que enamoró a varias generaciones de argentinos. Hablemos de otra cosa, sábado 22 horas, en La Nación Más.
Hasta el lunes, super fin de semana Coto. 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en cápsulas Dolce Gusto, cacao en polvo Nesquik, galletitas Oreo, yerba mate la tranquera, shampoo y acondicionador. 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas. 2x1 en Milka, café Nescafé y jugos en polvo. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Gracias por esperarnos, muchas gracias de corazón. Este programa se repite a las 7 de la tarde, ¿cierto? Así que Hoy sí, así que hoy nos perdió, volvemos a ver a las 7 de la tarde. se perdió algo, aquí ahí estaremos nuevamente. Les voy a hacer una historia, les voy a contar una historia que tiene que ver con la dieta mediterránea. Otra vez, qué pesado con la dieta mediterránea. Pero es que hay solo 2 dietas en el mundo que están convalidadas hasta por UNESCO, si usted quiere, que son la dieta mediterránea y la dieta DASH, de la cual hablábamos hace una semana. La dieta Que era mediterránea... la que se usaba para frenar la hipertensión, ¿verdad? Brava, Por si exactamente. no se acordaban. No se van a acordar, sí. La foto que están ustedes viendo es de una ciudad de Calabria, de Vibo Valentia, la provincia. La ciudad se llama Nicotera. Calabria tiene unas playas lindísimas, es un lugar encantador, una región encantadora de Italia, que yo quiero mucho. Y en esa ciudad de Nicotera fue a vacacionar en la década del 50 un médico fisiólogo norteamericano de Minnesota, de Minneapolis, Minnesota, que se llamaba Ansel Keys. Ansel Keys vio que en esa ciudad de Nicotera la gente comía pan, cebolla, aceite de oliva y 4 o 5 cosas más. Y estaban absolutamente saludables. Bueno, ustedes suben y bajan, es cierto, caminan, se mueven. ¿Saludables contra quiénes? Contra la misma gente de Nicotera o de la región que se mudó a Nueva York. Los que se mudaron a Nueva York terminaron comiendo hamburguesas, papas fritas, hamburguesas y compañía, y terminaron tapando sus arterias. Entonces, ¿qué dijo? No es la genética. No, exactamente. Dijo, la genética no es, esta misma población se movió. Poneme la tapa del Time, por favor. A Sos ver. tan amable, la tenés ahí a mano, para mostrarle la figura del personaje que se llama Ansel Keys, un fisiólogo muy importante en Estados Unidos, que después tuvo alguna controversia. Ahí está, esa es la tapa de la revista Time, donde dice dieta y salud. Él hizo un estudio que se llama Estudio de los 7 países, que demostró claramente que los países de la cuenca del Mediterráneo, porque por esto se llama dieta mediterránea, no porque en Serbia se come lo mismo que en Grecia, o en Grecia lo mismo que en España, pero todos pertenecen a una cuenca que tienen un común denominador, que son las frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, cebolla, por ejemplo, y me encanta la cebolla. También. Bueno, y así que esta es la historia de la dieta mediterránea. Este hombre llevó con este estudio de 7 países a un límite indiscutible en términos de dieta y salud. Esta dieta era y es claramente saludable. ¿Vino? ¿Usted pregunta por eso? Sí, yo pregunto también un poquito. Un poco de vino no está mal. Claudio, sin irnos a estos paisajes maravillosos que estamos viendo ahí, pero estamos acá. Entonces, de nuevo, contale a la gente qué tenemos que incorporar de esta dieta mediterránea para hacer nuestra alimentación un poco más saludable. Claramente frutas y verduras en la mayor parte de la propuesta del plan alimentario que usted lleva todos los días. Bien. Frutos secos que se consiguen en cualquier lado, nueces, almendras, castañas de cayú, todo lo que usted quiera como fruto seco. Aceite de oliva esencialmente extra virgen, para todo, hasta para las frituras en poca cantidad, o mezclado, pero usa aceite de oliva, que es claramente un protector de sus arterias. Y además, es complicado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero seguramente este programa llega a todo el país y alrededores, seguramente aquellos que pueden incorporar pescado 2 veces por semana a su dieta están en mejores condiciones que nosotros, que solo recurrimos esporádicamente al pescado. Si puede incorporarlo, mejor. Y carne magra, y 2 veces por semana, no más que eso. Embutidos, encurtidos y enlatados, lo menos posible.
saludándolo desde lejos. No, es que no se puede, con esta gente no se puede. Bueno, y les diste permiso para esa copita de vino, ¿no? No podría ser lo contrario, diría. Sí, no, estarías Hipócrita, atentando contra vos mismo. Sería un hipócrita. No te creeríamos. Bueno, tenemos, sí, para ver los títulos, ¿no? De Más Salud, todo lo que nos llamó la atención esta semana y queríamos compartir con ustedes. Primero de los títulos es... El primero de los títulos tiene que ver con Estados Unidos y fue declarada la emergencia de salud nacional por el brote de viruela del mono. Estados Unidos declaró este jueves pasado una emergencia de salud pública por la viruela del mono. Hasta el momento hay 6.600 personas infectadas con el virus en aquel país. Y se dijo, estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos y hacer frente a este virus. Eso dijo Javier Becerra, el secretario de Salud y de Servicios Humanos. Estamos viendo imágenes de COVID, pero en términos de comparativos claramente no es lo mismo, pero sí tiene que ver con otros cuidados que usted tiene que extremar. Lo que acaba de contar Carola en Estados Unidos, este aumento abrupto de casos, que también ocurrió en Argentina, aumentaron en 10 días, un 54%, pero pasamos de 24 a 36, digamos, no tiene impacto todavía. Pero lo cierto es que esto implica concretamente empezar a prestar atención a los contactos estrechos que uno tenga. Claramente el colectivo homosexual o bisexual en Estados Unidos, que llega a cerca de 1.700.000 personas, es el punto de partida de muchas de estas enfermedades porque tienen más contactos o tienen más parejas sexuales eventualmente. Por ende, la chance de contagiarse es lo mismo que comentábamos de la sífilis, exactamente la misma historia, pero otra enfermedad que también se transmite de ese modo. Usted dirá, pero che, que todo tiene un riesgo. Sí, la verdad que todo lo tiene. Cualquier conducta que uno adopte o asuma que tenga que ver con vínculos encierra un riesgo potencial. Si ese vínculo no es conocido, por supuesto, con vínculos conocidos no hay problema. Tampoco estoy pidiéndoles que hagan abstinencia o que eventualmente sean monógamos. Cada uno toma la decisión que quiera, con los cuidados pertinentes, a esto me refiero. Y por último, ¿qué significa que Estados Unidos haya determinado que era un momento de alerta sobre esta enfermedad? Primero, que hace acopio de vacunas, porque hay una vacuna especial para el monkeypox, para esta enfermedad. Y después, que hace acopio de antivirales para los casos más graves. La Argentina seguramente tomará algún recaudo parecido a este. Carola. ¿Vamos a tomar un recaudo parecido? Sí, eso no fue ironía. Fue así. El Ministerio de Salud está tomando cartas en este asunto también. Segunda noticia del día en Más Salud, lo estamos viendo ahí en pantalla. Joe Biden es uno más en el 2% de los pacientes en los que el COVID rebrota tras tomar Paxlovid. Paxlovid. Hay un error ahí en el zócalo, perdónenme, es Paxlovid. Ah, no, está bien. Está perfecto. Discúlpenme, lo había visto mal. Está perfecto. Bueno, Joe Biden tuvo COVID, volvió a tener COVID. Tuvo COVID. Al segundo día empezó a tomar Paxlovid, que es un producto de la empresa Pfizer. Es un antirretroviral y un antiviral. A los 5 días desapareció el COVID, a los 10 días volvió a aparecer el COVID. Ocurre con el Paxlovid, a Anthony Fauci le pasó lo mismo, con el Paxlovid, que borra el virus, pero cuando se termina de tomar 5 días después, porque se toma durante 5 días 2 cápsulas por día, al sexto, séptimo, octavo día vuelve a dar positivo, casi sin síntomas, pero vuelve a dar positivo y eventualmente puede volver a contagiar a otros. Por eso estuvo aislado el presidente Biden. Fenómeno, una especie de efecto Paxlovid no esperado. Ocurrió con Anthony Fauci, ocurrió con el presidente Biden y ocurrió con Oscar Cingolani, que también nos lo contó aquí en algún momento. Es verdad, que había... Lo contó. Sí. Me había olvidado de Oscar también, ahora, tantos... Programa todo suyo. No, tenemos una noticia más. No, vamos a hablarte directamente. ¿Sí? ¿No querés hablar de la sal? No, hablemos de la sal. Había en serio. que agregar sal a las comidas ya cocinadas. Resta años de vida, mira. Un poquito nada más. No le pongas sal ahí. No le ponga, ¿no?
Esto es lo que no tiene que Bueno, hacer. eso déjese es embromar. lo que no tenemos que hacer. Porque le quita Bien. años de vida, 2.5 años de vida a los hombres cuando usan sal, sazonan la comida después de cocinada con sal sin degustarla, y 1.8 años de vida a las mujeres. Usted dirá, bueno, pero en 70 años, 80 años, un año... Y bueno, pero cuando llegue a los 70 va a ver que ese año lo va a desear profundamente. Mi querida Carola. Ni hablar. Y ahora sí vamos a ver un Vivir poco en de Argentina, arte. dice nuestro productor, Sí. resta años de vida. Sí, eso es Sí, cierto. eso también, pero por eso no podemos hacer nada. No lo tenemos Bueno, ya les cuantificado hablamos tampoco. alguna vez les hablamos de yoga, hablamos de meditación, algunas cosas podemos hacer. así va. Pero vamos a hablar un poco de arte, Claudio, va. si vos Me estás encanta. de acuerdo. Hoy habíamos hablado de enfermedades de transmisión sexual y lo que vamos a ver un poco fue cómo fueron, retratadas o por lo menos cómo el arte se apropió de algunos momentos de la historia y las puso ahí, a la vista. Tal vez no las distinguíamos tan claramente en algunos momentos, pero estaban ahí. Tenemos esta obra, mira, una alegoría con Venus y Cupido de Agnolo Bronzino. Estamos hablando 1500, 1572, este pintor florentino. ¿Qué vemos ahí? Bueno, una escena de amor. Venus, maravillosa. Cupido, ahí está dando vueltas. Sí, y amor erótico inclusive. ¿Qué hay detrás? Si ustedes miran, a ver si podemos poner la imagen tal vez en pantalla plena para que la gente distinga ahí a la izquierda del cuadro, detrás, hay una figura, ¿no?, que se está agarrando la cabeza, una figura en unos tonos verdosos. Bueno, los historiadores concluyeron que se trata de este verdoso enfermizo, ¿no?, de retratar una enfermedad, y podría ser la neurosífilis. Claro, perfectamente. Los pintores, sin quererlo, por supuesto, no sabían de qué se trataba, pero veían cosas que podían retratar. Este señor, con este tono de piel tan particular, puede perfectamente bien ser un paciente, o haber sido un paciente, claro, con neurosífilis, con sífilis neurológica, una complicación neurológica de la sífilis, porque terminaban de ese modo, así que es posible. Bueno, y de alguna manera en el arte ahí se vio que también en estos encuentros eróticos, amorosos, podía aparecer la figura de la enfermedad. Porque, exactamente, Cupido y Venus y la enfermedad. Cupido, estaba ahí, ahí, enfermedad. por detrás. Porque Cupido, porque no usaba preservativo, Cupido, ese es el problema. ¿O no? Bueno, acá tenemos un artista que fue mucho más literal en su obra, Christopher Dalton. De todas maneras, estamos hablando del 1847, ¿no? Mira. Él estuvo activo entre 1847 y 1871. La obra se llama, miren, Llagas y pústulas en manos y brazos de una mujer que padecía sífilis secundaria, 1858. Todo ese es el título de esta obra. Mucho más literal, en este caso vemos las lesiones, ¿no?, de las que hablábamos hoy, ¿no? ¿Cómo era el nombre que llevaban? Pústulas. Las pústulas, exactamente. Adelante. Ahí las vemos. Tenemos una imagen más, bueno, una imagen de Henri Toulouse-Lautrec, 1864-1901, en un comedor privado del Rat Mort. De todas maneras, sí hay que aclarar que Toulouse-Lautrec era un asiduo visitante del Moulin Rouge, donde se codiaba e interactuaba con prostitutas, y tanto él, y se dice que su amigo Paul Gauguin murieron de sífilis. Sí, señora. Así que ahí tenemos una de las tantas pinturas de Henri Toulouse-Lautrec, y tenemos una última cortita. Esta es mucho más actual. Haring y arte pop, ¿no? Le diríamos Stop AIDS, detengamos el SIDA, HIV, y estamos ahí con esa tijera que corta el virus y su transmisión. Así que, como vemos, las enfermedades de transmisión sexual tuvieron su protagonismo también en el arte. Interesante, en el arte, en la historia y en la actualidad, porque aquí tratamos durante todo el programa enfermedades que tienen ese común denominador. Este es el punto, fue este. Bueno, salvo, por supuesto, paliativos, que es otra historia. Les agradecemos mucho, de corazón, despedir, sí. En serio. La verdad que le pasamos muy bien con ustedes. Espero que ustedes con nosotros. Carola Gil es un personaje muy importante, muy interesante. Trae su aporte en cuanto a arte, y nosotros hacemos lo que podemos con la medicina. Carola.
Yo me despido de vos, me despido de ustedes y antes de despedirnos tengo algo para contarles. Ustedes saben que donar sangre puede ayudar en muchísimos tratamientos médicos, así que es importante que si podemos, donemos sangre. Miren. La cartilla médica más amplia del país.